Gracias, gracias. ¿Cómo estás tú? Kema, Neguat, Kuali, Noiki, Noyolo, Paki, Paki Nika No, yo Nochan, lo paqui. Kema, Noyolo Paki. Tehuatzin, Kuali Nimitskaki Oxepa, Tlecacalotzi, Ipan Inik Ashkan Tonali, Ipan Inik Ashkan Temastili, Mawistik, Matipehuacan, Kema, Qué bonito. No hay nadie más todavía, ¿no? Ajmo, Ah, no, ok. Bueno, quería justo compartir un sentido que tenía, pues ahora que no hay nadie, qué bonito. Primero quería agradecerte mucho para ese espacio. Kualika. Ashkan Kema Yanquic Tlactole. Kema. Tlen, Tlen, Ujú. Tlen, Tlen, Tlin. Yeyi. Tlen, 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 tin. Tlin. Ajá, Iwan tlin, yay. Kictosneki Inon. Tlatlanilistli y Pancastilan Tlactoli Tlatlanilistli. Ujú. ¿Qué? Ujú. Kema. Tleika. Ujú. Tleika, Tleika. Kema. Noso. Tleka. Tleika. Tleka. tleika. Ah, ambos. Kema. Ome, ajá. Ojome. Tleka, ajá. Tleka y tleika. Kema. Ken. Kenin. Ken, kenin. Ujú. Ken, kenin. Kema. Kenin. Ihkuak. Ihkuak, ihkuak. Ihkuak. Kema. Kampa. Kanin. Kampa tichanti. Kema. Kampa kanin. Ujú. Kanin tichanti. Kampa tichanti. Ken muihtoa. Shineschia tepitzin. Seigniutzin. Ashkan ye axis. Kema. Makuali Shiguala Dianatin. Ye Iguala, tipehuasca. Diana. Quema cuali tlecacalotzin. Iwan, Ashkan, Matipehuacan, Ica Yanquic Tlactole. Quema tlecacalot. Xiquipowa. Quema. Tlen. Quema. Tleica. Leica. Quema. Ujú. Kenin. Ken, kenin. Ken moistoa. Ipan masehuatlactoli. Tlen quijtosnequi. Ipan Tlen, castilantlactoli. Quema. ujú. Ihcuac. Ihkuak, Ihcuac. ihkuak. Quema. Campa. Canin. Kampa kanin. Campa tichanti. Kampa tichanti, nichanti, locala. Quema. Diana, campa tichanti. Mm, ni no toca, no, ni Chanti, Querétaro. Quema. Cualica. Mahuistic. Tinognipsin. Neguanichanti. Mexicotenochtitlan. Ajkin.
Cajtle, ajtle, Ajle. cajtle, ajtle. Keshki, keshki. Keshki. Kema, senkakuali. Iwan inon, Welis muhtoa, tlatlanilistlaktoli, tlen tleika, kenin ihkuak, kampa, kanin, ahkin, kahtle, ahtli, keshki, kema, tlatlanilistlik niutzin, yeti guamachili, yeti kihkuilok, kema, noso akmo, tlatlanilistli, kuali, noso akmo kuali. Yo tengo una tlatlanilistli. Kema, Es nada más es en la pronunciación de Ken y el otro es Kenin. Ken, ¿cómo es? ¿El otro? Ken, Ken, ok. Kenin. kenin, Ok. Kenin. keme, Kenin. ome ok, kema, ome ok, kema, kenin. Kualika, Gracias, Tomati. mawistik, Pues, Kanin Tichanti. Eso, kema, ¿quema? kanin Kanin tichanti, Tichanti. Ujú. kanin tichanti, kema, kema, ahkin tlekakalot, ahkin Diana, ¿Quién mostró a tu amigo? kema, Ipan Mazoatlactoli. senka kualika, mawistik tinignitzin. Ashkan ipaninon matipehuacan, to ashkan temachtili. Astiopan temachtili, matikilnamiki, kema, matikilnamiki, tlen otikihtok, tlakos, matikihtakan, kamo, akmo, inon akmo, kema, kualika, kema, nikan, ika tokait, kema, kualika, Tokai. kema. In oxe juevestica, tokait, kema, kilnamiki tlen kiktosneki tokait, tlen kiktosneki tokait igniutzin. Tlen kiktosneki tokait ipan kaxtilan tokait. Tikilnamiki? Kema noso akmo, tokait. Kema, ipan ¿Sales? oksepa? No. Tokait, akmo, kema, tokait, kiktosneki, nochi tlen kipia li, tlen kipia tlil kemen yolo, kema, kemen xikali, kemen kali, tokait, kema, tikuamachilis, tikilnamiki, tokait. Ipan maseuatlaktoli, tikpia tokait, tlen kipia tele, tlen kipia li, iwan tlen kipia tli, kema. Iwan in astiopan temachtilin, tehuan tlekakaluk, tehuan otitech tlatlanik tlen ken moiktoa
libros ipan masehuatlactoli, quema. Igual no tiktok, quema, ¿quién moitoa libro? ¿Quién moitoa libro? Libro moitoa amochtli. Amoshni. Quema, yegse ipan masehuatlactoli, y cuac se toca el moneki miak totokai, tlamilistli acmo, ayacmotli. Igual el guayot, ashmo amos, amos nel guayot. Igual nochi tlenquipiatli, oxepa Amoshtin. amoshtin quema, sencacuali. Quemen pantli, pantin, quema. Quema, dienetzin tlenkictosneki toshtin. Tlenkictosneki toshtin, ipan castilan, toshtin. Tlixtosneki conejo y pancastilan. Quema, conejo, toshtli. Ay, Quema, toshtli. Toshtin. Tlecacalo, tlenkictosneki toshtin. Toshtin Kistosneki conejos. Quema. Quema, toshtli, se. Toshtin. Ome, yeyin, agui, macuili, chicuase, chicome, chicueyi. Pero también mostoa Tochi. Quema. ¿No? Pues Tochi es también Tochtin. ¿O cómo? Tochi, quemen, toshtli. Sanse. Sí, pero cuando ya queremos en plural, decimos Tochi, Tochtin o cómo eso, porque ya no tiene LI. No es Tochtli, es Tochi. Yexeoxepa tochi. Ajá, Kipia toch. Quema. ajá. Quemen, Toch, toshtli. ajá. Tochtli. Tochi. Ujú. Quema. Yexeome toch. Toch, ajá. Tochtin. Tochtin. Quema, tochtin. Quema. Tochi, tochtin. Ujú. Noso huelis. Inoxe yeyantli. Tochi. Toshti. Toshti. Toshtin, toshti. ¿Qué más en Cacuali? ¿Qué más? ¿Qué más? Onca, oxe. Totocame. Tlenquipia tele. Quemenyolot. Ujú. Poco tepetl. Quematletl. Acatl. Yolome. Yolome. Quema. Tlenquictosleki yolome. Corazones. Quema. Quema. Agmotele. Yolo. Del guayot. Iguan. Moneki. Mej. Yolome. Quema. Lome. Yolome. Quema. Akame. Tlenkictosneki. Akame. Ipan castilan. Akat. Akame. Kame. Tlenkictosneki akat. Acat. 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 Tlenmochigua temazcali. Quema. Ica acat. Temazcalchigua. Temazcali. Inipi. Mochigua inipi. Inipi. Quema. ¿Cómo? Akat. Quema. Acat.
Ácar. Mochigua, Temazcales es ácar. inipi, Ica Inipi. inipi, Ajá. quema, Wow. Ica inipi, mochigua temazcali. Inipi, quema, Inipi. Wow. acá. Oxe, ¿quién muestó a mujeres y pancastilan? Siwa. Siwame. Quema, Siwame, quema, Ipan metzmitotilistli, Siwame, miak Siwame. Al final de la pronunciación que haces de esta siwame, como ¿cómo es? En garganta, como siwame. Quema, ¿Sí? Ah, espérame. como Ipan castilan, aspirado, Aspirado. quema, Ok. Muy bien. Yeye, ok, quema. Quema, Dianatzin, ¿quién moistoa flores y pan masehuatlactole? Flores, ¿quién moistoa flores? Xochi. Xochitl, Sanse, flor, Flores. Xochime. Xochime, quema, Xochime. Ajá. Xochime. quema, quema ignitzin. Ixquixcanican ticpiatla tlanilistli, quema tlatlanilistli, no so agmo tlatlanilistli. Cuali, agmo cuali. Kuali. Cualica, mahuisti. Iwan noiki ipan in ox temachtili otiquihtaque inon que campaca nicanca. Quema. Iwan inok quema yitikpia inon agmo. Quema noiki inin yekse agmo inin inon inachtotocayo. Quema inachtotocayo. Neguatl. Tehuatl. Tehuatzin. Yehuatl. Yehuatzin. Tehuan. Tehuantin. Nenmehuan. Anmehuan. Amehuantin. Nenmehuantzintzin. Amehuantzitzin. Yehuan. Yehuantin. Yehuantzitzin. Quemagnutzin. Tehuatl. Tehuatl dianatzin. Iwan tehuatl. Iwan yehuatl. Tlecacalot. Nanmehuatzitzin sihuame. Quema. Quema tinocniosin. Mahuistic.
Quema inik se nonotzalistli. Quema tlecacalot se dienatzin ome. Xiquipowa. Sí. Newa no toca tlecacalot. Iwan tewat ken motoka. Quema Les no toca Xochicosca. Campa Timomachitia Carlos. Nenimo ninomachita ipan altepecali tematiloyan. Iwan tewat Diana campa timomochitia. Neguat ninomachtia ipan Adriano Cari. Ipan tlen xiwit tiwa Diana. Ni yao ipan inik ome xiwit. Kualika, tohta. quema ignitzin sencacuali mahuistic quema. Axcan oxepa yecse ipan castilan quema. Quema tlecacalot se ipan castilan. Ipan castilan. Yo me llamo Tlecacalot. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Diana. ¿Dónde estudias? Tlecacalot. Tlecacalot. ¿Dónde estudias Tlecacalot? Yo estudio en la escuela Altepecali. No estudio en ningún lugar. Yo estudio en el estudio de Adrián. ¿Y tú, ¿y tú, Diana, en dónde estudias? Yo estudio en la escuela de Adriano. ¿En qué año vas, Diana? Voy en primer año. Nos vemos. Quema sencacuali ignitzin mahuistic. Quema cualica quema. Ninotoca quema ninotoca Diana ninotoca tlecacalo. Quema quentimotoca neguat ninotoca. Xochicosca quema. Campa timomastía quema. Campa timomastía. Ninomastía quema ninomastía nahuatl tlamachtiloyan quema. Nahuatl tlamachtiloyan quema. Adriano tlamachtiloyan quema. Adriano nahuatl tlamachtiloyan quema. Nosotonalcuepa tlamachtiloyan quema. Nahuatl tlamachtiloyan quema. Campa timomastía quema. Mahuistic. Tillao
Campa tillao. Ne niyao ipan inik chikwase chiwil. Kualika. Toktan. Toktak nechin. Senka kuali. Tlatlanilistli. Tikpia tlatlanilistli. Quema noso ahmo. Sí, quema. Nimomashtia. Kualika. Ashkan in oxe yankuik tlactoli pampa ashkan. Quema. ¿Quién tiktusneki axkan ipan Tlaxtlantla? Ashkan jueves tika. Quema ashkan jueves sempowali guanchicuase marzo tika. Ashkan. He escuchado como ashkan, huitzilopochtli, ashkan, yalchihuitlico. Quema ashkan. Ashkan. Como un saludo. Ahmo. No, ahmo. Ashkan. Quema ashkayotokayot. Quema. No. Ashkayotokayot. Quema. Ipalma seguatlactoli. Quema. Ashkayotokayo. No. Quema. Mo. I. To. Nanmo. Nenmo. Anmo. In. Quema. Yeka no mo i. To. Nanmo in. No mo i. To nanmo in. Quema. Iguan ashkan. Ken motlactoa inon ken inon motechnonotza. Kualika. Oxepa. Tikpia tokail. Quema. Huelis yolot oxepa yolot. Quema. Yolot. Oxepa. Nikan yolot. Iguan ashkan. Ihkuak ashkayotokayot. Oxepa ahmotlamilistli. Yolo. No. Yolo. Tlen kiktosneki no yolo. Ipan Castilan no yolo. No yolo. Mi corazón. Quema. Moyolo. Moyolo. Tlen kiktosneki moyolo. Moyolo. Tu corazón. Quema sencacuali moyolo.
Iyolo. Iyolo. Su corazón. Quema. Toyolo. Nuestro corazón. Quema. Yo siempre tenía esta pregunta, esa parte que lo cantan, a veces dicen himno yo lo tonan, sino a veces dicen into yo lo tonan, sí. Pues gracias, ahora yo sé que tengo que. Quema. Ah. Nanmoyolo. Nanmoyolo. Y esas tres opciones de Nanmo, Nenmo y Anmo, ¿hay diferencias o solo preferencias? Quema. Nenmoyolo. Anmoyolo. Cuali. Gracias. Inyolo. Su corazón. Quema. Cuálica. Quema. Oxe. Matejilla inoxe. Amosh. Quema. Oxepa amoshli. Quema. Amoshli. Amoshli oxepa. Acmo. Telei. Igual oxepa. No amos. Tlenkiktos neki no amos. Mi libro. Quema. Moamos. Su libro. Quema. Iamos. Su libro. Quema. Toamos. Toamos. Nuestro libro. Quema. Nanmoamos. Su libro. Inamos. Su libro. Quema. Cuálica. Seca cuali. Mawistik tino ignensi. Ashka no sepa quema quema tlecacalot tlayoli Tlayoli. Tlayoli, eso es semilla de maíz. quema ashkan tehuatzin
Oxepa, quemen Ujú. noyolo, moyolo y yolo, Sí. quema. Notlayo. Notlayo. No, no tlayol, quema. Notlayo. Quema ajmo L san L san L san CL, Ujú. quema. Tlen kijtosneki notlayol, Notlayol kijtosneki mi semilla de maíz. quema. Quema motlayol, Tu semilla de maíz. quema. Quema nican notlayol, motlayol, Itlayol. quema. Su semilla de maíz. Quema. Totlayol. Nuestra semilla de maíz. Quema. Nanmotlayol. Nanmotlayol, quema. Namotlayol. Almotlayot. Igual Anmotlayol. Quema. Con N. Almotlayot. Su semilla de maíz. Intlayot. Quema. No mo. Quema senkakualik notzin. Axkan dianatzin. Quema. Comali. Quema comali. Comali. No comali. Ah, San cual yo diga quema, no, No quema. No comal. No comal. No comal. Quema. No comal. No comal. No comal. Mocomal. Quema mocomal. Mocomal. Y comal. Y comal, quema. Y comal. Tocomal. Y comal. Tocomal. Tocomal. Quema, tocomal. Tocomal. Nanmo. Comal. Quema, nanmocomal. Y comal. Quema. Kualik nutzin, senka kuali.
Axkan nehuatl nimis tlatlanis tlen nantli. Tlen kijtosneki nantli. Tlen kijtosneki komali. Komali. Dianatzin, tlen kijtosneki komali. Komali. Pues, comali, pues es el comal, ¿no? ¿Qué más? Es como el sartencito, pero el comal específicamente es para las tortillas, ¿no? Ok. No. No sé, yo no El comal yo conozco. nada más lo utilizo para las tortillas, según yo, ¿no? ¿Qué más? Sí. Voy a aprender. Voy a buscar. ¿Qué más? Cuálica. Bueno. Tantli. Nantli. Nantli. Tlen kijtosneki nantli. Nantli. No sé. Kementonantsin tlali. Tonantzin. Nantli. Nan. Madre. Oksepa nan. Nan. Tlen kijtosneki no. Nonan. Nonan. Mi madre. Kema. Nan. Monan. Monan. Tu madre. Kema. Inan. Inan su madre. Kema. Tonan. Tonan, nuestra madre. Senkakuali. Tonantzin. Nanmonan. Tu madre. Y Innan. Innan. Kema. Innan su madre. Inan. Inan. Kema. Senkakuali. Kualika. Kema. Iwan tlen kijtosneki nonan tsin. Nonantzin. Como querida madre o cines como querida, ¿no? Kema. Nonantzin, pues, Nonantzin, mi querida madre. Monantsin. Monantzin. Tu querida madre. Inantsin. Su querida madre. Tonantsin. Tonantzin. Nuestra querida madre. Kema. Nanmonantsin. Tu querida madre. Inantsin. Su querida madre. Kualignitsin. Kema. Tlatlanilistli xkixkalnikan. Kema. Akmo.
Quema. Matiquipohuacan, quema. Quema. Tlactol amat. Nanmotlaitzilontzi. Nanmotescatzin. Xenican, quema. Intlacualchihualoyantzin. Intlacualchihualoyantzin. Ay. Quema, Nonotzalistli. Notzalistli. Quema. Intlahuiltzin yoihtlaca. Nanmotemamahtlatzin sencahuascapa. Itlaquentzi yancuic. Nanmopayohtzin yancuic. Moxiquipiltzin sencahueyi. Nomiltzitziquitzin. Noxoc yancuic. Tocax yesoli. Tocax yesoli. Motzotzi yehueyac. Motzotzin yehueyac. Imantzin sencahueyac. Imatzin Senca sencahueyac. igual. Quema sencacuali. Axcandianatzin tehuatzin notzalistli. Intlahuelitzin yoitlaca. Nanmotemamas. Qué bueno que andes por aquí. Igual a Tlecacalotzin. Buenas noches. Que dicen sus corazones, pues espero que se encuentren de la mejor manera. Pues aquí adentrándonos en los misterios de la lengua náhuatl, siempre
tan bella. Y pues bueno, estábamos recordando un poco de lo que vimos las sesiones anteriores. Y bueno, pues bueno, ustedes han estado en todas. Y pues empezamos con esto, con estas primeras partículas interrogativas. Ujú. En lengua náhuatl no existen los signos de interrogación, habíamos hablado un poco de eso, ni tampoco algo así como la entonación como para hacer preguntas, la de ¿por qué dices eso? ¿Por qué tal cosa? Eso es propio del español. Nosotros introducimos preguntas con las siguientes partículas. Qué malas, qué molas. Ay, ay, listo, perdón. Nosotros las introducimos con las siguientes preguntas. Tlen, tlein. O incluso vimos la variante tlin. ¿Qué? Tleica. ¿Por qué? ¿Qué más? Tleica. O también su variante tleca. Preguntaste como cuál era una diferencia, ¿no? Creo tleca calon. Son Ujú. variantes. Siempre que encontremos dos opciones de un mismo, son algunas de las variantes en las que los podemos encontrar. Claro, variando este idioma, como de lugar a lugar. Campa canin, Ujú. claro. También se las incluyo porque a veces, bueno, tenemos que tener en cuenta que un objetivo de la lengua náhuatl es que como el agua atl tiene que sonar bonito, entonces a veces hay construcciones que pueden sonar más bellas con una que con otra. Entonces, pues ahí generando diversidad. Mm. Ixcuac, ¿cuándo? Ixcuac. Ken, como Ken Timotoca, ¿cómo te Ujú. siembras? Ken Timotoca. Y me toca tlacacalo. ¿Qué Ujú. va? Ujú. Campa canin. Campa, Canin campa. tichanti, campa tichanti. Ajkin, ajkin. ¿Quién? Cajtle, ajtle. ¿Cuál? Keshki, keshki. ¿Cuántos? Ujú. Los vamos a ir viendo, encontrando en diferentes situaciones. Ya los vimos. Ahora se los presento todos juntos de una vez. No sé si tengan alguna duda hasta aquí de estas. Ya los tienen. Los pueden ir Eh, copiando. Sí, la- adelante. las palabras son claras, ahí ya no hay problema, solo que bueno, eh, hay algunos que conozco más, como Campatillante o que me toca, y otros que todavía no es claro cómo vamos a conseguir un pregunta, por ejemplo, ¿quién eres? ¿Mm? No Mm, sé, eres como sale, pero esa es otra duda. Pero de palabras son claras. muy bien. Pues mira, esa pregunta ya la podemos formular con lo que tenemos. Eh, Cabe señalar que es importante hacer mención que el verbo ser o estar en náhuatl no funciona como igual muy bien. Por ejemplo, ahí tenemos uno, como te lo hice mención, el verbo katej. Es una forma de decir el verbo ser o estar en náhuatl, pero tiene ciertas funciones y no es necesario siempre hacer mención de él. Por Mm. ejemplo, tenemos algo que nos es más funcional en la lengua náhuatl, que son, vamos de nuevo. Ah, ah, ah. Espérame, vamos de nuevo al libro, permítame un segundo, acá está. Recuerdo que preguntaste a quién tlaicacalote, a quién Quema, yeratzin. Ajá. O sea, quema. ya es como ah, yo, sí sabemos, Por Nehuatl. ejemplo, So, a quién Nehuatl. quema, muy bien, así, así mero. Ujú.
Justamente volvamos otra vez a los pronombres personales, que en náhuatl implican sí, y en Axtocayo el pronombre pues yo, pero también implica el ser o estar, el yo soy o estar, o yo estoy. Por ejemplo, podrías preguntar, ¿quién tehuatl? ¿Quién tú? Claro. Y eso podría interpretarse al español como ¿quién eres tú? Exacto. ¿Qué más? ¿Quién yeguatl? ¿Qué más? Tlecacalo, ¿quién yeguatl? ¿Quién dianatzin? ¿Quién yeguatl? Yehuatlianatzin. ¿Qué más? Yeguatl dianatzin. Muy Nuestra bien. amiga, eso también podemos construir. Amiga, como decimos. ¿Qué Amiga. más? ¿Quién muectoa amigo, amiga y pan maseguatlactoli? ¿Qué más muectoa? Ik niutli. ¿Qué más? Igniutli. ¿Y cómo se dice mi amigo? Y bueno, Igniutli es amigo, amiga, Ajá. y en un sentido antiguo, hermano o hermana. Puede ser hermano, hermana, amigo, amiga. No hay No distinción. igniwi. No igniwi. ¿Qué más? Quitamos la terminación. ¿Qué más? No, igniu. Igniu. No igniu. Dianatzi, no igniu. ¿Qué más? Dianatzin moigniu. Moignu dianatzin. Igniu. Quema en lengua náhuatl cuando se encuentra en choques vocálicos, se prolonga. Igniu. Toigniu. 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 Toigniu dianatzin. Nan moigniu. Quema. Willis. A ver. Quema. Inigniu. Diana igniu. Quema. Inigniu. Quema. Tlatlanilistli. Tognitzin. Quema. Quema dianatzin. Yegua toigniu tlecacaloth. Tlen kictosneki ipan caxtilan. Yo. Quema. Dianatzin. Yegua toigniu tlecacaloth. Ah, no. Perdón, a ver. Yegua,
Que bueno, que sepa. Igual, ya. Que es el pronombre personal, tercera persona. Sí, es él, ¿no? Pero Quema. él, a ver, es que estoy hecha un bolas así, perdón, Sí, como es que del, me apunté, ajá, como más bien, y como que yo hice mis apuntes locos, y ahorita que me preguntaste me puse a verlos y fue como, ¿qué? Esto es nuestro amigo, él es nuestro amigo de Tlacayolo, Tlecácalot. Tlecácalo, perdón, él es Que nuestro amigo Tlecácalo, quema, el cuervo de fuego. Fuego de fuego, Tlecácalo, Tlecácalo. Quema, Sangacuali. Quema, Tlecácalot. Yeguas, Toigniut sin Diana. Yewat, Tuignixin Diana. Ella es nuestra querida amiga Diana. Quema, Sangacuali. Muy bien. Ahí lo vamos viendo muy bien. Como, pues, no es que no tenga el verbo cero estar. A veces acusan al náhuatl de arcaico o primitivo por no tener el verbo cero estar. Pero vamos viendo que no lo necesita, que su Ujú, construcción pues ya lo tiene implícito. ujú. Muy bien. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, algún comentario de esta No parte. tanto. Sí, estamos. Cuálica, muy bien. Inashtotocayo, Tokait, vimos la palabra Tokait. Tokait, recuerden, siembra, nombre, sustantivo o entidad. Tokait. Ahorita estamos viendo, bueno, los Tokait, estamos viendo sustantivos. Esto que estamos viendo le podemos llamar declinaciones. Tokait es que el verbo, ¿ah? Ah, no, es el sustantivo. Sustantivo, ajá, sí, Tokait. Tokait. Qué bueno. Muy bien, recordemos un poquito, vámonos de regreso hacia arriba, en donde hablábamos que en lengua náhuatl vamos a empezar a adentrarnos con una primera categoría de palabras, Quema. Bueno, vimos dos, los yeyelawili, que son los Verbos. verbos, y los tokait, que son los sustantivos, Quema. Ujú. Permítame un segundo, alguien se va a integrar. Chino es chía, permítame. Quema, ¿cuál es igual a Dwitzin? Bienvenido. Sí, estamos entonces iniciando con dos categorías, Quema Yeyelawili y los Tokait. Bueno, igual los vamos a estar regresando en un montón de tiempo. Entonces tenemos que el Tokait siembra nombre sustantivo. Se va a categorizar en aquellos que tienen las terminaciones, ya vimos terminaciones TL, LI o TLI. Ujú. Que son siembras, nombres, sustantivos o entidades. Entonces, muy bien. Entonces, habíamos dicho que igualmente, pues cada uno de ellos tiene una forma de pluralizarse. Vimos Claro. aquellos que terminan en LI y en TLI.
se les quita su terminación. Estamos Ujú. haciendo bastante énfasis en la terminación y en el radical que va, porque eso es clave. En lengua náhuatl es clave justamente de el estar encontrando las radicales. Y habíamos dicho que, pues bueno, se cambia la terminación por la terminación tin y se genera lo que podemos llamar plural, que más vimos como el ejemplo Amochtli, libro, Amochtin, libros, Ujú. que más Tochtli, conejo, o Tochi también, vimos también la variante Tochi, que se puede pluralizar del mismo modo, Tochtin o Toshti también como variante. Cuálica. Y también pues vimos estos otros ejemplos de aquellos sustantivos cuya terminación es TL. Ujú. Como, y pusimos como modelo Yolot, Yolome. quema, Yolome. cuya terminación TL al pluralizarse se cambia por me. Yolome, quema, corazones. Vimos también este ejemplo, Acat, que dijimos con lo que se hacen los INIPI, acá en Ah, México, carrizos. Carrizo, quema, Ujú. Acat, Carrizo, Acame, Es de veintena, hasta ya lo he escuchado. No lo he escuchado acá. quema, Y Ujú. Carrizos, quema, Siwat, una, Siwame, igual, mujeres. quema, Xochitl, solo una, Xochitl, Xochime, Xochime. Cualica, muy bien. Ujú. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario de la primera? Este le podemos llamar el primer modelo de pluralización. Ujú. Eso es muy claro para mí. La palabra que yo pregunté y al fin no entendí era Ashkan. ¿Qué significa Ashkan? Ashkan, ¿qué va? ¿Y qué entendiste por Ashkan? Bueno, estás dirigiendo energía hacia algo, alguien, como Ashkan Dianatsin, pues, o Ashkan Huitzilopochtli, pero exactamente cómo estás dirigiendo esa energía, no sé. Ah, muy interesante forma de interpretarlo. En español lo podemos interpretar como ahora. Ashkan, ahora. Ajá. Cuálica, muy bien. Bueno, es importante tener claro esta parte de los radicales, de las raíces y de las Claro. terminaciones, porque de aquí pasamos a este siguiente tema, que es lo que se llamó el Inashtotocayo, o los pronombres posesivos, que es el segundo tipo de pronombres que hemos visto en náhuatl. Ya se dieron cuenta, ya vimos un primer tipo de pronombres, que es el pronombre personal, Claro. y vimos ahora el segundo tipo de pronombre, que es el pronombre posesivo. Pues sí. Que, bueno, bueno, originalmente no se clasificaban de esta forma, pero a manera de enseñanza en el mundo moderno, pues se clasifican de la siguiente forma: primera, segunda y tercera persona del singular y primera y segunda y tercera persona del plural. Ujú. Para irlos clasificando, ordenando un poco. Y tenemos entonces la primera persona
No. Y bueno, mencionamos que en este primer modelo de pronombre personal, pronombre posesivo, pues bueno, tenemos el pronombre al principio y se le va a aglutinar a su derecha, o más bien el pronombre posesivo va a ser lo primero que va. Se le va a añadir la raíz de aquello que se quiere poseer. Nuevamente, entonces tenemos YOLO como raíz y al aglutinarse se le quitamos la raíz TL. No puede quedarnos YOLOTL. Claro. En algunas variantes en el habla común puede ser que sí lo escuchen, pero en el habla formal no YOLO. Quema mi corazón. Ujú. Igualmente Moyolo. Moyolo. Tu corazón. Y YOLO. Por ejemplo, ese lo hemos escuchado en el canto de Güey, Güey, Papalot y YOLO. Y YOLO, ahí está. Su corazón. Toyolo. Quema muy bien nuestro corazón. Nanmoyolo. Nanmo lo ponen como su, en el español mexicano se utiliza como su de ustedes. En el español de Ujú. España es como vuestro corazón. Y el inyolo, suyo de ellos, suyo de ellas, corazón. Cuálica, muy bien. Pues, también vimos estos ejemplos, muy bien. De mi libro, tu libro, nuestro libro, Ujú. vuestro libro, muy bien. Senka Kuali. Eh, de esta parte, de este primer pronombre posesivo, ¿tienen alguna otra duda, algún otro comentario? Ah, lo que yo voy a compartir era un pregunta. A ver si puedo encontrarlo. Pero está claro, sí, de parte está claro, solo que tenía una palabra que desde antes escribí. Y, ajá, es Intetoinan. Mm, quema, Eso, de Innan es ese Innan como de su madre, quema, claro. Senkakuali. Ajá. Y, sí, eso escuché una vez. Intetoinan, intetointa. Quema, Senkakuali, de ahí viene, de ahí es el Inan. Ujú, ujú. Cuálica, muy bien. Vamos a hacer unos breves ejercicios con esto, para a ver cómo lo vamos integrando poco a poco. Pero muy bien, Senkakuali, así es. Vamos de nuevo, por Muy bien, ejemplo, gracias. con Tlali. Tlali. Quema. Ujú. Notlal. Tlenkictosneki notlal. Mi Tlali. tierra. Quema. Notlal. Motlal. Motlal. Tu tierra. Quema. Itlal. Su tierra. Quema muy bien. Totlal. Nuestra tierra. Quema Sencacuali. Nanmotlal. Es tu tierra de ustedes.
Quema. Intlal. Ok. Quema. Sencacuali. Muy bien. Así está, ahí lo tenemos. Ahora muy bien. Mm, mm, Quema. Dianatzin. Te va a tocar la palabra chili. Palabra chile. Chili, ahí la tenemos. ¿Qué crees que sea chili? Chile. Eh, digo, Chile. ¿Qué más? Sí? Te va a tocar hacer igualmente un modelo de pronombre posesivo como el que lo hemos visto. Qué va, muy bien. Tlecácalo. A ti te va a tocar la palabra, una más difícil, tú ya lo tienes. Wauhtli. 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 Y bueno, vamos a decir Noah, Noah, Mowa. Ahorita vemos, a ver. Edwitsin, ¿estás por aquí? Sí, más entiendo. ¿Qué tal? ¿Entiendes No, hasta aquí cómo vamos? ¿Te alguna duda? la verdad es que no lo entiendo del todo, pero sí estoy repitiendo las palabras y eh, más o menos. Bueno, vamos a verlo rápidamente en lo que tus compañeros realizan el ejercicio. Si quieres en castellano para entenderlo un poco más claro. Sí, Estamos maestro, viendo gracias. este modelo de los sustantivos que en náhuatl es tocaitl, siembra, nombre sustantivo. Y estamos en el acuerdo que en lengua náhuatl todo sustantivo o entidad, sustantivo o entidad, se compone de una raíz y una terminación. Por ejemplo, a ver, dime, bueno, ya aquí te di una, ¿no? Vamos a usarla como ejemplo. Pero a ver, tú dime una palabra en náhuatl que termine con TL y una que termine con TLI, de las que recuerdes. Tostli, ¿Qué más? este, con tele, eh, mm, ahora que no sea tan común, tele, mm, pues, ¿cuál puede ser? Chocolate. ¿Qué más? Sencacuali. Chocolate. Ah, chocolate. Quema, muy bien. Entonces, pues bueno, básicamente estas son los entidades o sustantivos y sus terminaciones en náhuatl, sus respectivas terminaciones. Habíamos La dicho, raíz, ajá, ajá. La raíz en choco sería chocola. aquí en este caso sería tres partes, que sería shokot y at. Esa sería su shoko at, Okay. que es como Son agua. tres partes, ¿no? Entonces la raíz que está combinada, o Sí, exactamente, es como shoko at. ok. Y como no puede haber choque vocálico, chocoat, chocolat. Entonces no hay choques de vocales. Quema, no, se procura que no. Aún no lo hemos visto, ahora estamos viendo las formas completas en donde sí hay choque vocálico, pero en algún momento más adelante vamos a ver que en náhuatl no hay choque vocálico. Chocolat, quema. Ok, entonces el ejercicio es de... ¿Cómo es el ejercicio? Muy bien, vamos para allá. Aún vamos, primero estamos explicando que estas son los sustantivos en náhuatl y que todo sustantivo se compone de una raíz que es invariable, es decir, que ya no tiene
una parte mínima y una terminación. Una de las reglas de la lengua náhuatl dice que cuando una palabra se aglutina, su terminación se va o cambia. Es casi una constante. En este caso, pues se quitan sus terminaciones. Muy bien. Y habíamos dicho que pues esa es la unidad mínima de las palabras. Habíamos mencionado que, bueno, teniendo ya estos referentes, que las palabras cuya terminación sea li o tli, al momento de pluralizarse su terminación cambia por tin. ¿Qué va? Ya comali, comali ya no es comali, ya no es uno solo, es comaltin. Sí, como el ti. ¿Qué más? Toshtin. Muy bien. Y que del mismo modo, al momento de hacer un pronombre posesivo, ahora también estamos viendo los pronombres posesivos. Te los pongo de una vez. Vamos a recordarlos. Okay. Eran 3, ¿verdad? Vamos para acá, aquí están. Son 3 singulares y 3 plurales. Inascayo. Muy bien. Y vamos a ver cómo les quedaron. A ver, ya los tienen, Dianatzin, Tlecacalotzin, ya, ¿verdad? Yo toca yo. A ver, ¿quién quiere? A ver, Tlecacalot. Pues aquí, A ver, adelante, ¿cómo te quedó tu modelo, tu palabra? ¿cuál palabra? La que te tocó hacer como modelo. Oh, bueno, y voy a elegir uno. ¿Elijo uno? Muy bien, te había tocado Wautli, ¿no? Oh, sí, eso era Wautli, claro. Ajá, Wautli. Y pues quitamos Tli, ¿Qué más? pues tenemos Wow. Wow, ¿qué No, más? wow. No, No, wow. wow. Ay, no, wow. No, wow. Ajá. No, wow, ¿qué más? Tu Wautli. Wow. Mo, wow, ¿qué más? No, wow. No, wow. Y wow. Y wow. To wow. To wow. Nan mo wow. Nan mo wow. In wow. In wow. Muy bien. Muy bien. Ahora una pregunta. ¿Qué es el Wautli, Tlecacalot? A ver. Ni idea. Wautli. ¿Alguno de ustedes, Dianatzi de Dwitzin, saben qué es el Wautli? ¿Han escuchado del Wautli? No, yo no. No, tampoco. Pero seguro que lo han comido. Es un... Sí, Aguautle, ¿no? Algo así. Muy bien. Esa es una variante. Pero también es el Wautli. El aguautli es el Wautli del agua. Tal vez con ese nombre no lo conozcan, pero con el siguiente nombre en español, sí. Pero antes de decirles en español, en náhuatl, Huautli significa la inmortal, porque hace referencia a su duración. Es un alimento originario de aquí del continente, originario de México.
estuvo en peligro de extinción durante la época colonial. Se prohibió su cultivo porque se consideraba un alimento del demonio, porque con este alimento se hacían figuras. Hoy las figuras que se hacen con este alimento son unos cubos, unos cuadrados o unas Ah, sí, yo ya sé obleas. cuál es. Yo ya sé qué es. ¿Qué es cuál? El amaranto. Quema, muy bien. Sí. El amaranto, muy bien. Huautli amaranto. Mm. Senka cuali. Quema, Dianatzin, ¿y el tuyo qué tal? ¿Cómo te quedó? ¿Cuál te había tocado a ti? El chili, Quema, chili. mochili, perdón, no chili, no chili, mochili, y chili, tochili, nan mochili, in chili. Quema, Sangualyotica. Bien ahí, vamos bien. Y no quitamos el li. A eso a lo que vamos. En el modelo de aglutinación está bien el pronombre, está adecuado, pero recuerda siempre que todo sustantivo en náhuatl se aglutina con algún otro elemento, se quita su terminación. Quema, nochil, mochil, ichil, tochil, nanmochil, inchil. Quema, ¿Qué más? quema, Sí lo Diana. pensé, pero yo dije, ya se pierde el chile. Pero ya, muy bien. Ah, no, porque sigue la raíz. Sí, ya la pues, sí, muy bien. Quema, Witsin, Ya. ¿ya la cachaste? ¿Cómo lo estamos haciendo? Sí, a ver, dígame una palabra, más o menos, a ver. A ver, vamos a ver. Perfección, por favor. A ver, si no, tus compañeros te ayudan también. Vamos a hacerlo con la palabra Molkashit. Ay, Molkashit, quema. ¿Cómo se dice mi molcaje o mi cajete de molienda en español? ¿en español? Ajá, ajá, bueno, en español se dice mi cajete de molienda, pero en náhuatl, ¿cómo lo dirías? Este, Nomolcash, Nomolcali. Nomolca, muy bien. Eh, Nomolca, shi. Nomolcashi, ok. Muy bien, se le quita la terminación. Ajá, Quema. Nomolcashi. Muy bien, tu cajete de molienda, ¿cómo se dice en náhuatl? Nomolcashi, ¿no? Ah, ese es el mío. Ahora el tuyo. Molcashi, ¿Cómo? quema. Quema. Ah, sí. Nomolcashi, Nomolcashi. ¿Cajita de qué? Es en español cotidiano es molcajete. En su Totalmente. cajita de moler. Ah, Sí, Quema sí, su es cajita un de moler de él o instrumento que ella. opina, ¿no? Ok. Y sería Ilkashi. Más o menos. Y molcashi. Ah, sí, claro. Van como de par en par, ¿no? Y, y Y molcashi. Imolkashi. Quema nuestra cajita de molienda. Ok. Después Tomolkashi. Quema tomolcashi. Quema Después Nanokashi. mm, Nanokashi. ujú, mm, Nanmokashi. nanmokashit. Kashi.
¿Mm? Nada, espérame, me faltó una mol. Nanmomolkashi. Nanomol Kashi. Sin TL. ¿Qué más? Nanmomolkashi, ¿qué más? Namomolkashi. Y después Inmomolkashi. Inmolkashi. Wow. Inmolkashi. Inmolkashi, ¿qué más? Su cajete de molienda de ellos o ellas. Inmolkashi. Ok. Está bueno, ¿eh? ¿Qué más? Macuile, ok, 5, ok. Sí, está interesante, ¿no? Inmolkashi, sí. Inmolkashi. Inmolkashi, ajá. ¿Qué más? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí de esta parte del pronombre posesivo en náhuatl? Muy bien. Como no tienen duda, de una vez les doy la siguiente eh, nota. Por ejemplo, Ok. Chile es solo uno, Chile, ¿qué va? Pero Ujú. si yo les dijera o les preguntara, ¿y cómo dirían entonces mis chiles? ¿Qué va? Mis chiles. Ah, porque ya eso va a ser Chilting. Ah, muy bien. Esa aplica cuando nuestro sustantivo no está aglutinado. Por ejemplo, chili por sí mismo no está aglutinado con nada, tiene su terminación, li. Pero en este caso está con un pronombre posesivo. En náhuatl, cuando un sustantivo está con un pronombre posesivo, se pluraliza con la terminación wan. Nochilwan. En todos los casos es igual. Nochilwan. Mis chiles. Quema. Mochilwan. ¿Qué quiere decir? Nochilwan. Mochila. Mochilwan. Sus chiles. Quema. Ichilwan. Chilwan. 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 Tochilwan. Nuestros chiles. Chilwan. Nanmochilwan. Inchilwan. Los chiles de ellos o ellas. ¿Qué más? A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos con otra. A ver, ahí les va. A ver. Ah, ah, ah. Vamos a hacerlo con la palabra. Mm, mm, mm. A ver. No. Tlaxcalhuan. No Tlaxcalhuan. Eso es mis tortillas. Quema. Motlaxcalhuan. Tus tortillas. Quema. Itlaxcalhuan. Sus tortillas. Sus tortillas. Que Totlaxcalhuan.
nuestras tortillas. Quema. Nanmo Tlaxcalhuan. Sus tortillas de ustedes. Quema. In Tlaxcalhuan. Sus tortillas. Quema, muy bien. Bueno, recuerden que esto es un aula virtual y aquí podemos experimentar y hacer un montón de cosas. En el habla cotidiana, en el habla de la comunidad, algún abuelo nos enseñaba exclusivamente con esta palabra, porque hay palabras que son tan antiguas cuya naturaleza es excepcional, por ejemplo. Entonces nos decía que en el caso de la palabra Tlaxcali, que es una palabra que no es necesario ni se puede pluralizar. Por ejemplo, no es correcto decir Tlaxcaltin, porque decía que en el caso exclusivo de esa palabra, la naturaleza de las tortillas es siempre plural. O sea, en nuestra cultura nunca te va a llegar como una tortilla, como una sola, como en español, ¿no? Que te puede llegar, por ejemplo, una tortilla de huevo. En el caso de Tlaxcali siempre te van a llegar muchas, ¿no? Siempre basta. Nunca va a ser una suficiente con una. Ahora sí que no puedes comer una sola Tlaxcali. Entonces con decir Tlaxcali es suficiente. También decía que en el caso de la palabra Tlaxcali tampoco se podía poseer, ¿no? O sea, no Tlaxcal, no puedes decir mi tortilla, solamente Tlaxcali. Entonces hay como unas 5 palabras en náhuatl que tienen esa excepción. Aquí lo podemos hacer para que vean que, pues gramaticalmente, entre comillas, es posible, pero culturalmente no es necesario ni se ocupa. ¿Qué, Perfecto. qué Magnutzin? Vamos a ver otra palabra. A ver qué tal. Vámonos con esta, a ver qué tal. Vámonos con la palabra. No sé, ya la conocen. Esta está fácil. Ah, ya sé. Coli, la palabra coli. Vamos a hacerlo también, a ver. Coli. ¿Qué más? No colzin. No colzin. Mocolzin. Y colzin. Tocolzin. Nanmocolzin. Incolzin. ¿Qué magnetin? Coli. ¿Qué quiere decir coli? ¿Lo recuerdan? ¿Lo ubican? Más o menos. Coli. No. Coli. Suena como colibrí, ¿no? ¿Tiene que ver? Colibrí, huitzili. Huitzili. Ah, sí, sí. Coli. em, Puede significar curvado, pero en este contexto es abuelo. Coli. It's la coluki. Ah, ese es gancho Ese es, curvo. ese es el mismo coluki, es el mismo, ¿no? Pato? Ah, es diferente. Este solo es coli. Ajá. Coli. Anciano, abuelo. Coli. Nocolsin. ¿Qué quiere decir nocolsin en español? Mi abuelo, ¿no? ¿Qué va?
abuelo. Mocolsin. Tú, bueno. Quema. Icolsin. Su abuelo. ¿Qué va? Tocolsin. Uy, Tocolsin. Nanmocolsin. Incolsin. Cualica. Tocolsin. Y en plural lo decimos nocolhuatzin, nocolhuatzin. Ah, pero como que quieres decir, como nuestros. Mis abuelos Ah, queridos. muy bien. Em, em, Ahí ocurre, es a lo que íbamos con este ejemplo cultural. Por ejemplo, Edwitsin lo estaba traduciendo, Nocolsin, mi abuelo, Mocolsin, tu abuelo, y Ujú. Colsin, el abuelo de él o ella. Y está bien, o sea, en castellano está bien. Pero para el pensamiento náhuatl, decir mi abuelo es algo muy brusco, es algo muy duro, muy recio. ¿Agua? Por esa razón se le agrega la partícula tsin, Ujú. que se puede interpretar como diminutivo, por ejemplo, como mi venerable, o como mi abuelito, por ejemplo, no colsin, mi Ajá. abuelito. Y ya así ya lo suaviza mucho, ya es más amoroso. O mi venerable abuelo, ¿qué más? Entonces Y, ese da un sentido. Y es una persona, o sea, cuando hablamos de un coli o un abuelo o un anciano, pues es una entidad, una persona que es respetable. ujú. Entonces ocurre lo mismo, por ejemplo. Podemos decir nocol. No, nocol es abuelo también, mi abuelo. Pero culturalmente eso puede ser incluso hasta grosero para un anciano, ¿no? Así, decirle, Ajá. hey, nocol. Es como decir mi anciano, mi abuelo. Mm. Entonces, para suavizarlo, lo ponen como nocolsin. Y en este caso, como es una persona, se duplica nocolsitsin. Ese es mis abuelos. Ah, Y aquí, por ejemplo, para abuela es diferente, ¿verdad? Que abuelo. Quema. Para abuela tenemos sigli. Ah, sí, sí. Sigli, muy bien. ¿Cómo diríamos mi abuelita o mi venerable abuelita? Cosi. Litzin. Es igual. Litzin. No, Sí, 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 sí. Sigtsin. Ah, No, Litzin. Quema, tu venerable abuelita. Y después te iba a preguntar si hay esta distinción de género. sí. Pues en estos casos específicos sí. Sí, sí, no sé. Sí. Mi Mo. abuelita, Mi abuelita Mo, no Sigtsin. Tu abuelita, Mo, sí, sí. Mo Sigtsin, quema. Su abuelita de él o ella, y Y sí, Sitsin. sí. quema. Nuestra abuelita.
Tosixin. Quema. La abuelita de ustedes o vuestra abuelita. Nanmostitzin. Quema. Y la abuelita de ellos o ellas. Insitzin. Quema. Senkakuali, muy bien. Esto también es válido, no sitzin, por ejemplo, decirle a tu abuelita, a tu anciana, a tu ancianita, como una forma de cariño culturalmente. También culturalmente nosotros le podemos decir tosixin a cualquier abuela, a cualquier anciana, que no necesariamente sea nuestra abuela, si es una abuela de la comunidad, entonces es tosig. Incluso tenemos hasta una To. fuerza sagrada que es tosig. Tosig. Nuestro venerada, nuestro venerable. Sí, nuestra ancianita, venerable ancianita. Ujú. Nuestra venerable. Y bueno, aquí es interesante, de una vez se los doy. La palabra sigli puede ser anciana, abuela o también liebre. Anciana, abuela o liebre. Dependiendo del contexto. Y si queremos decir mis abuelas, es Nosisitzin. Quema, muy bien. Nosisitzin. Nosixitzin, quema. Sí. No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nosixitzin, quema. ¿Y cómo es eso de que en este caso en específico el género no se aplica, por ejemplo, para otras palabras o otras ramificaciones familiares? Pues no, ¿como en qué caso? ¿A cuál te Por ejemplo, refieres? mis tías o mis primas. Ah, muy bien. Cada una de esas tiene su palabra en particular para designarlo. Wow. Así es, en el caso de la familia. Pero, por ejemplo, en el caso de otras entidades no es necesario hacer distinción. Como, por ejemplo, vimos en el caso de ACAT, por ejemplo, Carrizo. Aunque en sí mismo es femenino y masculino, ACAT. Quema muy bien. En algunos casos he escuchado en la lengua oral como Tosixinwan, como una forma oral de decir nuestras abuelas. Nositzinwan. Tosixinwan, ajá. Mm. Entonces aquí pues en la clase vemos pues las reglas formales, ¿no? Ujú. Pero ya en el habla, el náhuatl, hay que estar preparado para encontrarse de todo. Pues eso, Egnutzin. Pues les agradezco mucho el tiempo y espacio compartidos. Hasta aquí le dejamos por ahora. Les envío unos ejercicios de esto para seguir practicando tanto plurales y posesivos. Y Sí, pues si no tienen nada más, lo dejamos por aquí por Ashkan. Muchas gracias. gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, gracias, saludos. Shimomasewa, merezcan. Vamos. Sí.